Nació en Nicaragua en 1969, en el seno de una familia acomodada. Su padre es cardiólogo y su madre abogada. Pasó su infancia en París y su adolescencia en su país natal, junto a sus padres y sus 3 hermanas. A los 18 años entró en el noviciado y compaginó la vida religiosa con la formación académica. Se licenció en Filología, cursó 2 másteres, uno de ellos en Periodismo, y logró su doctorado, todo ello en España. Chisquia Valladares es conocida como la monja tuitera por su exitoso seguimiento en redes sociales. Para ella la tecnología es un canal más para acercar a los jóvenes la religión. Y ella es una maestra de la evangelización digital a la que dedicó su tesis doctoral. Por primera vez en la historia, el Papa ha convocado a mujeres con voz y voto al sínodo, que en octubre reunió a 311 obispos de todo el mundo en Roma. Y Chisquia Valladares ha sido una de las 54 mujeres convocadas, la única religiosa que ha participado desde España con capacidad decisoria en esta cumbre del Vaticano, junto a otra laica. En la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos se trataron temas de relevancia mundial como la pobreza, el cambio climático, la dignidad de la mujer y su incorporación a la Iglesia en puestos de toma de decisiones, la integración de las parejas homosexuales en la Iglesia y la tecnología y su relación con la ética. Bienvenida a los estudios de Media Lab del Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez, adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas, donde también es profesora universitaria en materias vinculadas con la comunicación digital y la fotografía, su otra gran pasión. Agradezco también la presencia de 2 compañeros periodistas, José Luis Galindo, de IB3 Radio, y Bernardo Delgado, de COPE, quienes participan junto a esta servidora, Ángeles Durán, en esta entrevista a 3 bandas. En la realización y edición, Iker Olave y Paco Ballester. Podría parecer, Chisquia, que no es trascendente que 365 personas, religiosos y, por cierto, también laicos, se reúnan para revisar y actualizar cuestiones de la Iglesia, pero la relevancia estaría justificada porque en la actualidad hay más de 2.400 millones de cristianos, la religión más numerosa del mundo, de los cuales casi 1.400 son católicos. Nos gustaría que nos contestara cuáles han sido las conclusiones más destacadas sobre temas tan importantes como la pobreza o el cambio climático que afectan a toda la humanidad, sea cual sea su fe. Bueno, mira, lo primero es que el tema del sínodo en realidad es la sinodalidad. Cómo hacer que la Iglesia sea más sinodal. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenga más comunión, más participación de todos para una misión. Entonces, todos los demás temas que se tocan son en tanto en cuando afectan a esto. Y obviamente el tema de la pobreza y el tema del cambio climático son 2 preocupaciones muy grandes y que tienen totalmente que ver con la sinodalidad. Tanto es así que se le dedicó un capítulo entero, el número 4 me parece que es, al tema de la pobreza. Y de hecho me tomé la molestia de buscar cuántas veces aparecen las palabras claves que en los periódicos se estaban hablando respecto al sínodo. 35 veces aparece la palabra pobres en el documento de 38 páginas. Una de las cosas que se dice es que la Iglesia tiene que ayudar a la promoción de los pobres, no dejarles en la pobreza, como dicen algunos. La Iglesia le interesa dejarles en la pobreza para que les pueda seguir siendo materia de contenido y tal. No, promoción de los pobres. Te cuento una anécdota. En mi mesa había una chica de Bolivia que contó su experiencia y dijo: yo vengo de la pobreza. Gracias a mi párroco pude estudiar. Gracias al obispo pude sacar la teología y hoy soy profesora en una facultad de teología y en el seminario. Esto es lo que la Iglesia quiere, esto es lo que el Papa Francisco quiere y lo que al sínodo apunta realmente, a sacar a la gente de la pobreza. Por otro lado, también nos recuerda que nosotros tenemos mucho que aprender de los pobres. ¿En qué? En la humildad, en no ser egocéntricos, soberbios y en la confianza en Dios. Y eso también lo dice el documento de síntesis del sínodo. Por otro lado,
realmente las personas que están sufriendo más el cambio climático son los pobres. En países donde se les está inundando el pueblo o, al contrario, donde están pasando grandes hambrunas. Entonces, el cambio climático es otra de las grandes preocupaciones del Papa Francisco. Y tanto es así que el mismo día que empezaba el sínodo, el 4 de octubre, nos regaló, porque publicó ese día, la nueva exhortación apostólica, que es la segunda parte de la Laudato Si, que se llama Laudate Deum, que es una carta muy dura, sobre todo para los políticos, en relación con el cambio climático. Y nos dijo que él iba a asistir a la cumbre del cambio climático en esta ocasión porque le interesaba, y que así como fue hace años cuando sacó la Laudato Si, ahora vuelve a ir con la Laudate Deum. El documento dice que tenemos que recuperar la ecología integral, ecología que abarca no solamente el cuidado de la casa común, sino también el cuidado de las personas y el cuidado de la ética, es decir, la ecología integral. Y eso es uno de los retos y una de las propuestas clarísimas del documento de síntesis del sínodo. Es evidente que la Iglesia no puede permitirse perder creyentes. Al mismo tiempo vemos como la sociedad cada vez es más diversa, y tal vez hay determinados colectivos que se sienten un poco desplazados por parte de la Iglesia. Por ejemplo, el colectivo LGTBI. Hay familias LGTBI que se han criado en un entorno muy creyente y que sienten que no pueden continuar con estas costumbres creyentes y piensan o sienten tal vez que el catolicismo les está dejando un poco de lado. Incluso el mismo Papa Francisco comentó que se mostraba favorable a que las leyes civiles garantizaran los derechos del colectivo, pero al mismo tiempo la Iglesia no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo se le explica a este colectivo que no pueden casarse por la Iglesia, pero sí que están invitados a participar en los templos? ¿Esto es revisable? ¿Es interpretable? ¿No tiene solución? El tema del matrimonio homosexual es un problema de concepto de matrimonio. Esto lo aclaró el Papa Francisco hace muy poco en la revista Vida Nueva, y explicaba cómo en la Iglesia el matrimonio es un hombre y una mujer abiertos a la vida. Así que con ese concepto, que no es simplemente un término, sino es un concepto, es un tema zanjado por el Papa Francisco. Pero tú me preguntabas, ¿por qué entonces se les invita al templo si se les niega el matrimonio? Bien, se les invita a todos los que quieran, no a los que no quieran. Se les invita porque no somos quien para negar el amor de Dios a nadie. Y el Papa lo ha dejado bien claro, es decir, quiere que la participación no sea excluyente, sino inclusiva, todos, todos, todos. En la medida en que la persona tiene una experiencia de Dios, desea participar de la comunidad donde se vive esa fe y esa experiencia. Así que están las puertas abiertas completamente, porque Dios ama a cada uno y, como dice el Papa Francisco, ninguno de nosotros somos quien para juzgarles. Vivimos un momento de confusión en el plano moral, ¿no? Tanto dentro como fuera de la Iglesia. Desde unos sectores se pide actualizar la visión sobre algunos asuntos que otros sectores claramente ven imposible cambiar cosas, ¿no? El Papa Francisco parece ser partidario de hacer cambios, pero a la vez tiene el encargo de velar por la unidad de la Iglesia. ¿Cree que si una parte de los católicos no estuviera oponiendo resistencia a ciertos cambios, la Iglesia se transformaría en poco tiempo en una institución más abierta y mejor conectada al mundo actual? Mira, realmente es sumamente doloroso la división interna de la Iglesia. Y creo que sí que es un peso, un lastre que está arrastrando esa vivencia de una Iglesia más evangélica, más libre, más sinodal, más viva, a fin de cuentas,
donde acoge realmente a todos, donde todos pueden participar, cada uno desde sus propios carismas. Y sí que creo que en ese sentido iría más rápido si no estuvieran pues, todo este sector que está continuamente echando piedras contra todo lo que propone el Papa Francisco, ¿no? Yo te lo puedo decir porque lo he vivido en primera persona. Desde que supieron que yo iba al sínodo, se me multiplicaron los haters en las redes sociales. O sea, y no eran haters de fuera de la iglesia, sino que eran haters de dentro de la iglesia. Y esto es una realidad terrible, terrible, porque además no son conscientes de hasta qué punto hacen daño, no solo a la institución, porque la dividen y dan un ejemplo malísimo, sino a las personas. Yo tengo amigos que han tenido que dejar las redes y llegar incluso al punto de tener que someterse a terapias psicológicas por lo que han sufrido dentro de la propia red por parte de los propios católicos, ¿vale? Entonces, yo creo que sí. Ahora, hay otros temas que son los temas controversiales, como los que hablábamos antes, ¿no? Del matrimonio gay, de otros temas relacionados más con la mujer, relacionados con el celibato, otros temas que son los que la prensa ha enfocado más en cuanto a este sínodo, que pienso que requieren realmente un tiempo de reflexión serio y que no se pueden ir deprisa en esas decisiones. Me consta que al Papa Francisco no le gustan los cambios bruscos, no le gustan los cambios impositivos, sino que le gusta que sea todo desde abajo, desde la base, y por eso creo que ha creado este sínodo. Es un modo de que el cambio sea permanente y no temporal. Cuando tú impones o haces un cambio brusco, ese cambio puede ser temporal, mientras que si toda la iglesia vamos discerniendo juntos en comunidad sobre estos asuntos, los cambios son más permanentes. Ahora, obviamente, los detractores hacen que sea mucho más lento de lo que podría ser. Bernardo le preguntaba sobre los cambios en la Iglesia y usted ahora ha hecho referencia a posiciones discrepantes y duras, zancadillas incluso dentro de la propia Iglesia, ¿no? Al ser usted nombrada como representante de la mujer en el sínodo. Por aterrizar otra vez en temas tangibles, esta invitación de la mujer con voz y voto por primera vez en el sínodo supone un gesto del Papa para abrir nuevas oportunidades a las mujeres. Todos, la sociedad, y hemos detectado que en algunas ocasiones la mujer sí que ha sufrido una marginación dentro de la Iglesia. Le voy a pedir incluso que se moje. ¿Qué habría que reivindicar? ¿Qué papel para la mujer? ¿Qué nuevas posiciones, desde su punto de vista de análisis, se abren esas nuevas oportunidades? E incluso, ¿usted está a favor de la ordenación femenina? Este tema de la mujer sí que se trató ampliamente en el sínodo. Se le dedicó varios días, una jornada entera y media. Entonces, sobre todo por el tema de la participación, es muy importante para la sinodalidad que la mujer pueda tener los mismos espacios donde se toman las decisiones que un hombre. De hecho, ya, por ejemplo, la vicegobernadora del Vaticano es una mujer. Hay varias mujeres en los dicasterios trabajando como número 2 dentro de un dicasterio que es lo mismo que un ministerio. También hay gran cancilleres en algunas diócesis. Es decir, poco a poco se ha ido introduciendo la mujer en los lugares donde la Iglesia toma las decisiones. Pero el sínodo pidió una mayor participación e incluso dio aspectos concretos donde se les podía incluir más, como por ejemplo en la Rota, que es el tribunal eclesiástico, donde se celebran muchos juicios, donde las víctimas muchas veces son mujeres y hace falta que sea también una mujer la que esté dando una visión más femenina. El Papa dijo un día en el sínodo
que la fe se transmite en dialecto femenino, de las madres a los hijos y de las abuelas a los nietos. Y esto es verdad. Se reconoció que una gran parte de la misión de la Iglesia está llevada por mujeres. Ahora bien, el tema del sacerdocio femenino es un tema teológico zanjado por Juan Pablo II, y también en este caso el Papa Francisco ha dicho que no va a tocar ese tema. Él ya dejó claro que no es una cosa que va a volver a estudiarse. No obstante, sí que se ha abierto la posibilidad del diaconado femenino. En el sínodo se ha pedido que una comisión estudie la posibilidad del diaconado femenino. ¿Por qué? Porque en la Iglesia primitiva ya existía el diaconado femenino, con unas funciones distintas a las que tendría que haber hoy, pero ya existía. Por tanto, es necesario estudiar si esto es viable y cuáles son las funciones que debería de tener. No tenemos que ver el poder o la autoridad como la ve el mundo. Para nosotros la autoridad es un servicio y el poder no debería interferir con esa autoridad. Es cierto que somos humanos y se cuela, pero el hecho de que la mujer no tenga acceso al sacerdocio femenino no significa que no se le valore por su misma dignidad bautismal, que es exactamente la misma que la de los hombres. Ha dicho también recientemente el Papa Francisco que el celibato sacerdotal es una disciplina que podría revisarse. ¿Usted qué ha podido hablar con gente importante dentro de la Iglesia? ¿Ve que este cambio está más cerca? ¿Es más fácil de lograrlo que los anteriores que hemos comentado en esta entrevista? ¿Y cree también que, como se ha afirmado en numerosas ocasiones, hay una relación directa, hay una relación causa-efecto entre el celibato y las agresiones sexuales dentro de la Iglesia? Así como el sacerdocio femenino es un tema cerrado, este no. Y de hecho el Papa lo ha dicho muchísimas veces. También se habló de esto. Mira, la Iglesia es enorme. Y como dijo Bernardo en algún momento, una de las funciones del Papa también es mantener la unidad de la Iglesia. Y lo que en Occidente nos preocupa, en África ni se les pasa por la mente, y al revés. Entonces, el tema está en que los sacerdotes se casaban en los primeros siglos. Pedro era casado, muchos eran casados, no había problema. Se puso la disciplina para que se dedicaran más expresamente al tema de la pastoral de su comunidad religiosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no es un tema que preocupe en Occidente. En Occidente, los obispos que yo pude constatar estaban más bien a favor de mantener el celibato. No así en otros lados. O sea, lo que en un sitio se ve como una necesidad, en el otro lado del mundo no se ve como una necesidad. Aunque no es un tema cerrado, es un tema que va a tardar en que se pueda estudiar, en que se pueda llegar a concretar. Aunque en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados, porque son sacerdotes que provienen de otra confesión, que ellos eran sacerdotes ya casados, se convierten al catolicismo y obviamente no les va a decir ahora no vas a estar casado. Y luego hay otra cosa, la Iglesia católica respira con dos pulmones, como decía Juan Pablo II, el occidental y el oriental. Y en la Iglesia de Oriente sí que hay sacerdotes casados y son católicos. Entonces no es algo que esté tan lejos si fuera necesario, si se viera. El problema es lo que tú decías, el consenso, que no se ve de la misma manera en cada lugar del mundo. Y llegar a ese consenso, creo que mientras no sea una necesidad en todos los sitios, no es fácil. Ahora, me parece más interesante tu segunda pregunta, ¿no? La pregunta de si el hecho del celibato, quitar el celibato de los sacerdotes, ayudaría a que hubiera menos abusos de menores o abusos sexuales. Creo que no, sinceramente. Y te voy a decir por qué. Porque es un tema que nos preocupa, el tema de los abusos, es un tema del que se está hablando continuamente porque preocupa de verdad.
es algo horroroso que ha sucedido y por eso yo me he dedicado también un poco a investigar, ¿no? Y la mayoría de los abusos de menores en el mundo ocurren por hombres casados. Es decir, y casi siempre están en el seno familiar, o el padre, o el padrastro, o el tío, o un hermano. Y además no es un estudio solo el que lo dice. Esto no quiero decir que esté justificando el abuso en la iglesia, que eso no tiene ninguna justificación bajo ningún punto. Solo te lo digo porque pienso que el hecho de que sean célibes no hace que disminuya el tema del abuso, porque el abuso es un problema mucho mayor, es un problema emocional, de inmadurez emocional, no es una enfermedad. Son sumamente responsables de lo que hacen, pero es un tema de emocionalmente inmaduros y se da muchísimo en el ámbito de hombres casados. Entonces creo que siendo así no solucionaría tanto. ¿Cuál cree que ha sido su aportación al sínodo? ¿Qué ha querido trasladar? ¿Y siente que se hayan escuchado sus palabras y que hayan podido servir de algo? He vuelto súper contenta porque me esperaba un parrafito en el documento de síntesis sobre la evangelización digital y nos han dado un número entero, el 17, que vamos, ya casi me lo sé de memoria, el número 17. Entonces sí, y fue muy, muy bonito porque realmente cuando empezamos a hablar del tema en el sínodo, sinceramente, muchos se reían en mi cara. O sea, descaradamente, lo puedo decir. Y cuando terminamos del sínodo, el 90% de las mesas hablaba a favor de la evangelización digital. Entonces, yo en esto veo la acción del Espíritu Santo y también pues nuestro trabajo, pero realmente nuestro trabajo solo sin Espíritu Santo hubiese sido imposible. Hubo un antes y un después en cuanto a la valoración y reconocimiento de la evangelización digital cuando dimos el testimonio. O sea, el testimonio fue cuando empezamos el tema tercero, el tema de la misión, y nos pidieron un testimonio sobre lo que había sido el sínodo digital. Para los que no lo saben, recuerdo que yo he ido en delegación del sínodo digital y habíamos hecho un trabajo tremendo en el que habíamos logrado que personas alejadas de la iglesia pudieran también ser escuchadas por la Secretaría del Sínodo. Habíamos recogido más de 150.000 propuestas o comentarios que la gente nos había hecho llegar a través de las redes sociales. Y eso impactó muchísimo el testimonio y al final de esa jornada, de esa sesión, la gente ya se acercaba a preguntarnos más sobre el tema. Y luego ya en los descansos era el tema, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito ver cómo empezamos y cómo terminamos. Y nos sorprendió muchísimo tener una página y media entera relacionada con la evangelización en el ambiente digital en el documento de síntesis. Por lo cual ese fue mi aporte junto con otro compañero que también estuvo, que es José Manuel Urquidi, y creo que ahora tenemos un trabajo tremendo para la segunda sesión de la Asamblea de octubre de 2024, para no llegar con las manos vacías. Vamos a trabajar el número 17 y vamos a ver si podemos presentar una propuesta en octubre del 24. Pues con esta reflexión más personal y tan acorde, ¿no?, con los tiempos que corren, donde manda la tecnología tanto, acabamos esta entrevista. Muchas gracias, compañeros, por habernos acompañado en los estudios del CESAG y gracias, Chisquia, por acercar a la audiencia las impresiones de un sínodo, de una cumbre tan importante, por representar a tantas personas en el mundo y que ha tenido signos de apertura, que precisamente eso puede hacer que los jóvenes no se alejen de la religión y que es lo que usted intenta también a través de la evangelización digital. Muchas gracias a todos, sobre todo por la cercanía y por las preguntas tan inteligentes que habéis planteado, que me lo habéis puesto difícil, pero que he disfrutado de poder compartir con vosotros. Gracias.